Una vez que hemos declarado nuestro método constructor y ya hemos puesto en memoria ese objeto, bueno, ahora ya podemos utilizar sus atributos y sus métodos, ya podemos tener acceso a él. Como se ve aquí, tenemos el objeto, lo hemos declarado y además lo hemos instanciado en una sola línea. En la siguiente línea estamos accesando al atributo marca. Esto gracias al objeto que ya declaramos. Entonces, ese atributo marca ya podemos colocarle o asignarle un valor. Por ejemplo, le estamos poniendo el valor de Motorola. También, además de accesar a los atributos, puedo accesar a los métodos. Aquí tengo el objeto, punto, método. Y con la sintaxis punto puedo estar accesando a los atributos y también a los métodos definidos en la clase. Esta es una forma que acabamos de ver de cómo podemos accesar a métodos utilizando el objeto creado. Hay otra forma también de accesar a métodos y esto es porque una clase los accesa de una forma especial. Quiero presentarte a la clase Math. La clase Math es una clase estática. Una clase que tiene definidos métodos estáticos y mira cómo los está accesando. Los está accesando a partir del nombre de la clase, punto, el nombre del método. Y no solamente está accesando al método de esta forma, sino también está accesando a sus atributos. Nombre de la clase, punto, atributo. Esto es porque tanto estos atributos como estos métodos están definidos de manera estática. En algunas situaciones es necesario utilizar algunos miembros de una clase que estén disponibles para todo el programa. Para esto son los miembros estáticos. Si hablamos de un método estático o static, podemos definir las siguientes características. Número 1, está definido para toda la clase. Número 2, se define con la palabra reservada static. Número 3, puede ser accesado a partir del nombre de la clase, punto, nombre del método. Es decir, no necesitas tener un objeto para poder accesar a este tipo de métodos. Veamos esta clase. La clase calculadora. La clase calculadora tiene un método, el método suma, que tiene definido ahí la palabra static. Public static int suma. Este método está definido como estático, es decir, que desde cualquier lugar lo puedes accesar a partir del nombre de la clase, punto, nombre del método, como lo podemos observar aquí. Calculadora, punto suma y recibe dos números, el número 5 y el número 2. Ahora, si hablamos de atributos, esta clase calculadora puede tener los siguientes atributos definidos. Por ejemplo, el atributo pi, el cual contiene el valor de pi. 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, etcétera, etcétera, etcétera. El atributo pi tiene definida la palabra reservada static, public, static y además otra palabra que ahorita vamos a ver, final, double, pi y enseguida el valor de pi. También tiene otra variable, public static int valor. Esta variable valor no tiene la palabra reservada final, lo veremos más adelante. Para accesar a estos atributos, puedo hacerlo de la misma forma que con un método estático, a partir del nombre de la clase, punto, nombre del atributo. Y además, no solamente eso, podemos estar cambiando su valor. Como podemos ver en este gráfico, tenemos tres clases, la clase A, la clase B y la clase C. La clase C nos está poniendo a disposición de las demás clases dos componentes estáticos, un método y una variable. Esto quiere decir que la clase A puede accesar al valor de ese atributo y accesar también a ese método, al igual que la clase B. Pero además esas clases no solamente accesan al dato, sino también pueden alterarlo. Esto hablando sobre los atributos. Entonces, como observamos, la clase C pone a disposición de las otras una variable estática. La clase A puede accesarlo y además alterarlo.
también la clase B y la clase C. Entonces decimos que ese atributo estático está disponible para todos los elementos del programa. Digamos que funciona como una variable superglobal, como pudimos observar en nuestro ejercicio anterior. Teníamos variables globales y variables locales a una clase. Este tipo de variable y estos tipos de métodos son variables, digamos, superglobales que están disponibles para todo el programa. Hay una forma que podemos definir en nuestro programa para accesar todavía de una forma mucho más sencilla. Y esto es importando toda la clase estática. En la parte superior, en las cabeceras de nuestro programa, vamos a ver una palabra que se llama import. Los imports nos ayudan a traer todas las clases o traer un paquete completo para que estén disponibles estas clases dentro de nuestro programa. Como observas, aquí tenemos import. Si nuestra clase es una clase estática o con miembros estáticos, utilizamos la palabra static, seguido del paquete donde se encuentra esa calculadora o esa clase math o esa clase. Después ponemos punto, asterisco, y lo que estamos diciendo es que todos los miembros estáticos de esa clase estarán disponibles para la clase en la que estamos colocados, en este caso nuestra clase principal. Como observas, ahí tengo el método main en mi clase principal y estoy accesando al método suma. Suma, simplemente con la palabra suma. Ya no necesito el nombre de la clase, punto suma. Estoy accesando al método suma como si estuviera ahí presente. Entonces pongo suma y esto es por la notación que coloqué al principio. Nuestro import, calculadora, punto asterisco. De la misma forma puedo accesar a la variable pi, simplemente colocando pi. Esta es una forma súper sencilla de tener acceso mucho más rápido a nuestros atributos o métodos estáticos.